En Nueva York crece la expectativa por la audiencia en la que esta tarde se le dictará sentencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con corrupción y narcotráfico. La defensa del exfuncionario mexicano había revelado que su cliente tenía planeado dirigirse a la corte para pedir clemencia. Genaro García Luna, a solo horas de conocer si serán 20 años o el resto de su vida, el tiempo que le espera en prisión por 5 cargos vinculados al tráfico de drogas y conspiración para introducir drogas en Estados Unidos, un pedido de clemencia llegó hasta el juez Brian Cogan. Con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco. El zar antidrogas y exsecretario de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón, identificado como el reo 59745-177, lleva 5 años en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn y en febrero de 2023 fue declarado culpable de los 5 cargos criminales por parte de un jurado ciudadano de Estados Unidos. Entre ellos, su colaboración durante más de 2 décadas con el temerario Cártel de Sinaloa, algo de lo que buscó deslindarse en la misiva. Desde niño mis padres me enseñaron el terrible daño que causan las drogas, cómo destruyen personas, familias y comunidades. Desde entonces siempre las he repudiado y rechazado. Cuando tuve la oportunidad de combatir el narcotráfico fui implacable en contra de los criminales que las producen, trafican y lucran con ella. Además, el abogado de oficio de García Luna, César de Castro, solicitó al juez que permita a su representado vestir de civil y no portar el uniforme naranja que caracteriza a los reos en Estados Unidos. En la extensa carta, García Luna también arremetió contra el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mi país está sufriendo una gran convulsión. Por orden del actual presidente de México, se acaba de desmantelar el poder judicial del país. Se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico. México está entrando a una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y constriñendo las libertades individuales. La vida de García Luna dio un vuelco el 9 de diciembre de 2019, cuando agentes de la DEA lo capturaron afuera de su apartamento en la ciudad de Irving, en Texas. El inesperado arresto tuvo lugar luego de 6 años en un exilio autoimpuesto y tras su paso por el gabinete de Calderón, donde logró amasar cientos de millones de dólares como contratista del gobierno. Aún así, dice que no representa un peligro para la sociedad. Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal. Todo lo contrario, el dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas. Finalmente, este miércoles y tras 5 aplazamientos, la condena llegará. De la mano del juez Cogan, el mismo que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, hace 5 años. Bueno, allí mismo ha estado durante toda la jornada NTN 24 en el lugar de la noticia. Nuestro periodista Alejandro Rincón estuvo conversando con mexicanos justamente allí en las afueras de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Yo creo que el castigo es sobre los delitos que ha hecho. Pues espero que haga un buen mensaje, que haga justicia, que nosotros los mexicanos siempre hemos pedido justicia. No creo que todos estamos contentos, claro que no, porque hasta su familia creo está sintiendo feo y también los padres que han sufrido de las muertes, de todas las muertes que tiene en su conciencia. Yo creo que no va a quedar tranquilo, así como su familia no creo que quede tranquilo. Y del juez, pues allá él tiene su licencia para ser juez y él lo tiene, si lo decide bien, qué bien, y si no, pues que la justicia a sí mismo se lo reclame. Bueno, la razón de la que estoy aquí en las afueras de la corte de Brooklyn, donde van a darle sentencia a Genaro García Luna, es porque como mexicano quiero que se haga justicia, ¿no? Pero cuando hablo de que quiero que se haga justicia, es no solamente estamos culpando a Genaro García Luna, sino también después de Genaro García Luna hay muchos cómplices. ¿Cuáles? Él tiene que decir quiénes son sus cómplices. En México está Rosana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse, organización de consultoría enfocada en política y en seguridad en América Latina. También fue directora nacional de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Nicolai. ¿Cuál es el mensaje que entregará el juez esta tarde una vez concluya esta audiencia de sentencia? ¿Qué esperan ustedes?
Bueno, qué buena pregunta. Es inmensa, podría ser la respuesta. En primer lugar, me parece que a todos los países que hemos tenido esta colaboración con los Estados Unidos, esta colaboración binacional con los Estados Unidos contra el narcotráfico, no sé, debiera de ser penoso tener a un delincuente, a un supuesto delincuente que fue además funcionario público y además encargado de la seguridad del país en manos de un juzgado norteamericano. A mí me parece que a México le ha faltado tener bueno, no fortalecer, construir un Estado de Derecho y fortalecerlo para que estas cosas no lleguen a estos niveles, al grado de tener una extradición por un tema de cooperación bilateral, multilateral, y donde nosotros no seamos capaces de tener la suficiente rendición de cuentas, la suficiente control de corrupción, sobre todo en temas de seguridad, como para que esto culmine a tener a un exfuncionario en un juzgado norteamericano, un juzgado extranjero. Esto ya me parece que habla de una falta de soberanía y de legitimidad de las instituciones del Estado mexicano. Es muy, muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así, es así. Y ahora, bueno, pues tenemos una serie de problemas, por ejemplo, que ya atañen a la ciudadanía, que afectan a la ciudadanía, como es el 97% de impunidad, el World Justice Project lo dice muy claramente, hay que meterse a la página y uno puede encontrar que somos de los países que más impunidad tiene porque no tiene instituciones que le den acceso a la justicia a las personas y menos aún combata la corrupción. Entonces me parece que de primera instancia este sería el mensaje más lamentable para un país como el nuestro, en un momento, además, en una coyuntura de graves problemas con el narcotráfico. Usted, por supuesto, ha seguido todo el rol de Genaro García Luna como jefe antidrogas durante el sexenio de Felipe Calderón, pero yo sí quiero aprovechar que usted como mexicana está con nosotros y quiero preguntarle qué opina de esa carta que veíamos en el anterior informe, escribió al juez Genaro García Luna, la que se presenta como una persona que es consciente del daño que generan las drogas en la sociedad desde que era niño. ¿Qué sensación le da a usted esta carta que dirige al juez Genaro García Luna en la que de alguna manera pide clemencia para que pueda volver lo más pronto posible junto a su familia y no cumplir esa condena que muchos esperan sea cadena perpetua? Bueno, me parece que en el marco legal de los norteamericanos es un derecho que tenía García Luna expresar su posición en una coyuntura muy compleja para él y para su familia y para quienes estén cerca y para que incluso quienes de alguna manera representó cierta autoridad en sus vidas, ¿no? Como esta Policía Federal que él formó, que él fortaleció, etcétera. Pero el contenido de la carta es absolutamente político. Hemos visto una crítica interesante. Podremos estar de acuerdo o no respecto al gobierno del presidente López Obrador, que acaba de terminar su mandato, y bueno, habrán cosas que son válidas, habrán cosas que no son válidas. Sin embargo, es una carta hecha en un contexto y en una coyuntura muy particular, muy personal, de una persona que está señalada como posible conspirador contra el gobierno mexicano que le dio su confianza para que él desempeñara ciertas funciones y además funciones, me parece que muy delicadas, de alto nivel de confidencialidad, etcétera. Y fíjese que ya en México hay precisamente reacciones a esta carta de Genaro García Luna en la que formulaba esas críticas a las que usted hace mención contra el actual gobierno, por ejemplo, o todos estos años de el Morena al poder
en México. Justamente la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Genaro García Luna no tiene autoridad moral para hablar de la justicia en México después de que el exsecretario de Seguridad Pública acusara al gobierno de López Obrador, el antecesor de Claudia Sheinbaum, de presuntos nexos con el narcotráfico. Tenemos en este momento comunicación con Joely Ramírez. Rosana, le voy a pedir que se quede con nosotros para escuchar el reporte de Joely. Ya vuelvo con usted. Joely, ¿qué tal? Gracias. Pero ya desde la mañana, desde las primeras horas, la presidenta Claudia Sheinbaum se refería al caso desestimando, cuestionando cuál era la autoridad moral del exsecretario de Seguridad Pública, el famoso mejor policía del mundo en los tiempos de la administración del acérrimo rival del presidente en ese entonces, Felipe Calderón, y por supuesto que ha continuado esta tensión entre el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde ahí rechazando cualquier dicho que viniera del exsecretario de Seguridad Pública mexicana, y así lo decía esta mañana. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Sin embargo, pues independientemente de la situación, pues es un hecho histórico y así se reconoce en México por la gravedad de los hechos, por las implicaciones y vínculos que tuvo con la política mexicana. Algunos autores, analistas advierten que el exsecretario de Seguridad Pública hizo en México un cártel de los pinos porque involucraba a los expresidentes y funcionarios, tal vez sin ninguna prueba ni ninguna investigación en desarrollo en territorio mexicano, pero sí que conocían y lograron investigar y aportar pruebas que muy seguramente también fueron tomadas en cuenta en Estados Unidos. Este es el secretario de Estado que tuvo acceso a la seguridad nacional en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Salinas, en el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 5 presidentes, y que abiertamente controló, yo lo dije en su momento, el 2010, es un tipo que llegó a armar un cártel en Los Pinos y a controlar con Felipe Calderón una organización del crimen organizado. Así que eso necesariamente tiene que ser historia. Es parte de la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Bien, vuelvo con Rosana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse. Rosana, escuchábamos el reporte de Joely Ramírez, estas declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llamando cínico a Genaro García Luna. ¿Es realmente cínico o, como lo dice Genaro García Luna, está llamado el gobierno mexicano a responder por esas críticas a la reforma judicial que logró en sus últimos días de gobierno Andrés Manuel López Obrador a aprobar con la planadora oficialista de Morena? Yo creo que ni a ninguno de los dos les corresponde hacer una crítica o hacer, digamos, ciertos señalamientos de cuestiones que son un dicho. Por ejemplo, en el caso de García Luna, bueno, pues como yo lo había mencionado, es una postura política absolutamente, y las políticas y las posturas políticas tienen que ver con este interés de la persona que lo menciona para apelar a la percepción del público. Es decir, si yo al público le digo que en cualquier momento va a llover y yo tengo un liderazgo suficiente, me va a creer. Tan es así que, bueno, los populismos han emergido en nuestra América Latina con base en dichos que no son hechos, porque la gente actualmente, bueno, está muy circunscrita a los dichos y no los hechos, y no le están, y lo grave es que no le está importando a las personas qué tan fuerte es su Estado de Derecho, que al final del día eso es lo que más cuenta. O sea, de veras, ese sería el de la columna vertebral de la posibilidad de desarrollo de cualquier ciudadano. Ahora, la señora presidenta habla de que es cínico, me parece que apelar a esta terminología coloquial, bueno, a ella la coloca en una situación complicada porque está muy bien, está
está apelando a estos posicionamientos políticos. Sin embargo, habría que esperar los hechos. Y yo espero que en este sexenio, como debió de haber sido en el anterior, así como se ha mencionado en estos discursos de las mañanas de los presidentes, el asunto de Gerardo García Luna, así se haga una investigación exhaustiva de quiénes, como decía el señor que estaba fuera del juzgado en Brooklyn, que se haga una investigación respecto a todos los cómplices que hay detrás de esto. Por una sencilla razón. El actual secretario de Seguridad Pública de México fue parte del equipo colaborador del exsecretario de Seguridad Pública García Luna. Entonces sí nos convendría a los mexicanos, a los vecinos del norte y del sur y a quienes tengan negocios con México, tener claridad respecto a quiénes fueron los cómplices, quiénes fueron las personas cercanas, a dirimir de responsabilidades a quien no las tengan para darle certeza jurídica al mandato que estén desempeñando en estos momentos, sobre todo. Último minuto en NTN 24. Atención, interrumpimos esta entrevista. Hay noticia de último minuto en la ciudad de Nueva York, donde ya hay sentencia contra Genaro García Luna. NTN 24 está en el lugar de la noticia en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Se encuentra nuestro periodista Alejandro Rincón, quien ha seguido minuto a minuto esta noticia. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cuál es la sentencia? Nicolai, qué gusto saludarte nuevamente. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta hora en la que nos conectamos con ustedes desde el exterior de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en donde acaba de proferirse una sentencia de 38 años de prisión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón. El magistrado Brian Cogan, a cargo del caso en contra del exfuncionario mexicano, también le ha impuesto una multa de $12 millones que deben ser consignados de inmediato ante la justicia estadounidense. Y en el momento también de entregar esa sentencia, el magistrado Cogan ha asegurado que debe permanecer Genaro García Luna con 5 años de libertad provisional. Reiteramos, a esta altura de la jornada acaba de producirse esta importantísima noticia de último momento. La justicia de los Estados Unidos acaba de proferir sentencia de 38 años de prisión en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Le ha impuesto además 5 años de libertad condicional y el pago de una multa de $2 millones. Adicionalmente, ya hace solo unos instantes, justo cuando estábamos por salir para establecer este contacto con ustedes, el abogado César de Castro le pidió directamente al magistrado Brian Cogan que le permita que el lugar de prisión o donde permanezca tras las rejas Genaro García Luna sea alguna cárcel federal que esté cerca del área de Washington, D.C., es cerca de la capital de los Estados Unidos. En el transcurso de la última hora 20 minutos hemos estado allí dentro de la sala del magistrado Brian Cogan, en donde pues Genaro García Luna acaba de recibir esa sentencia. Estuvo acompañado pues no solo de su equipo de defensa, también de su esposa y uno de sus hijos, quienes pues estuvieron allí también haciendo el seguimiento de ese momento. Naturalmente, esta es una cita judicial que se ha resuelto incluso de una mejor manera a la esperada, teniendo en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos pedía que se le impusiera a García Luna una sentencia de cadena perpetua a raíz de la gravedad de los hechos por los cuales finalmente fue declarado culpable en esta misma sede judicial. La defensa, por su parte, proponía que no fuese una sentencia superior a los 20 años. Sin embargo, al considerar a todos los factores en virtud de los cuales pues suelen imponerse este tipo de sentencias, la decisión del magistrado Brian Cogan es la de imponer esos 38 años de prisión. Con un elemento adicional, Nicolai y todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada, hay un mensaje también muy importante que subrayó el magistrado Cogan en el momento de entregar su decisión, a entender a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, un aliado estratégico de los Estados Unidos, condecorado por lo menos en 30 oportunidades a través de toda América Latina, incluso por parte del gobierno de los Estados Unidos, unas condecoraciones que, de acuerdo con el juez Brian Cogan, eran simplemente una fachada, una máscara, en virtud de la cual podía, de acuerdo con el juez Cogan, mantener a Genaro García Luna una especie de fachada o de perspectivas sobre quién era él, cuando en realidad, de acuerdo como se demostró en la fase de litigio, pues él recibió millones de dólares en sobornos pertenecientes directamente al cártel de Sinaloa, con el objetivo pues de favorecer
a esas operaciones del narcotráfico. De manera tal que pues esta tarde se ha dado esta noticia que de nuevo reiteramos y transmitimos para ustedes en directo desde la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en donde hace minutos acaba de proferirse una sentencia de 38 años de prisión en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Ahora mismo estamos esperando que a la salida de esta sede judicial se den algunos pronunciamientos, probablemente de parte de César de Castro, quien es el magistrado, quien es el abogado directamente, discúlpenme, de Genaro García Luna. También estaremos por ver reacciones adicionales. Hay alguna presencia de la comunidad mexicana neoyorquina, pues en este momento tan importante de todos modos, en el que la justicia de los Estados Unidos envía pues también un mensaje clave al gobierno de México. Nicolai. Alejandro, por supuesto es información en desarrollo que estamos conociendo al momento, pero finalmente intervino ante el juez el propio Genaro García Luna, acudió de civil como había pedido la defensa y no vestido de prisionero. Qué importante que lo menciones, Nicolai, porque justamente parte de las mociones que la defensa había presentado previamente al inicio de la entrega de esta sentencia era una en donde se le permitiera a García Luna estar vestido de civil. Fue una moción que se concedió de manera tal que pues durante esta audiencia él estuvo vestido de un traje azul noche con una corbata de unos tonos rojizos o vino tinto y no propiamente pues estuvo con su uniforme del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, donde ha permanecido durante los últimos 5 años aproximadamente y consistentemente, digamos, con el momento pues cuando se le dio la última oportunidad de participar o de dirigirse ante el magistrado Brian Cogan. Fue un espacio que él aprovechó para leer una declaración. Discúlpeme, incluso tenemos un par de citas textuales que son bien importantes y que también de una u otra forma, Nicolai, reflejan lo que fue la reflexión planteada por el magistrado Cogan de un personaje prácticamente descrito como dos caras, es decir, siendo el oficial, el secretario de Defensa de Seguridad Pública de México, pero al mismo tiempo alguien que estaba recibiendo sobornos para favorecer las operaciones del cártel de Sinaloa. En ese contexto, pues en su último momento, o digamos en la última oportunidad que él tuvo para dirigirse directamente al magistrado Cogan, él le dice precisamente que él reafirmó, que ya tenemos las citas textuales de esta audiencia, le reafirmo al país y a mi familia que yo no cometí los delitos por los cuales finalmente se me juzgó. Él dice que pues, y le pidió directamente al juez Cogan pues que le permitiera regresar al lado de su familia lo más pronto probable. Sin embargo, pues será solo dentro de 38 años, pues a la luz de la sentencia que acaba de imponerse. Adicionalmente, en su momento y en el último pues oportunidad que él tuvo para hablar directamente al magistrado Cogan, él aseguró, yo no soy esa persona que dicen ser quien los criminales dijeron que yo era. Soy una persona que además nunca ha sido una amenaza para la comunidad y además no tengo un registro ni una historia criminal. Importante pues estas declaraciones en donde pues él reafirma que su postura siempre frente a los cargos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos no solo es la de pues haber mantenido una inocencia, sino además llama particularmente la atención que en este tipo de sentencias y en la última oportunidad que las personas que llegan a ser sentenciadas tienen para dirigirse a los jueces, habitualmente suele expresarse algún tipo de remordimiento, algún tipo de, por así decirlo de una forma coloquial, de mea culpa. Sin embargo, esta no fue la postura asumida por Genaro García Luna en ese último momento, dirigirse al juez Brian Cogan. Nicolai. El reporte en directo desde la ciudad de Nueva York. Repetimos, Genaro García Luna sentenciado a 38 años de prisión. Estamos hablando del exar antidrogas de México durante la administración de Felipe Calderón. Por supuesto, estaremos ampliando a medida que tengamos nueva información con nuestro periodista en el lugar de la noticia, Alejandro Rincón. Alejandro, gracias. Una buena tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad. Volvemos con Rosana Juárez, con quien estábamos hablando hace algunos instantes, analista senior sobre política, sobre crimen. Primeras reacciones a esta sentencia. No lo condenan a cadena perpetua, sino recibe en su lugar 38 años de prisión. Sí, bueno, en vez de los 20 años que solicitaba su abogado, son 38 años, que bueno, de todas formas estamos hablando que casi a los 90 años estaría libre si esta sentencia continúa su rumbo. De todas formas, habrán apelaciones, me imagino, habrá un largo proceso penal
me imagino que sus abogados continuarán la lucha para disminuir esta sentencia, pero bueno, y además los $2 millones que tendrá que él pagar como parte de los daños y esta parte de esta sentencia. Bueno, por otro lado, yo me imagino que lo que seguiría es solicitar la posibilidad de ser un testigo protegido. Recordemos que García Luna fue encarcelado, fue detenido porque hubo una investigación que se siguió a partir de el dicho de uno de los testigos protegidos, miembros de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, este trasiego de drogas de México a Estados Unidos. Entonces, creo yo que todavía hay mucha historia por contar. Por venir. Sí. Sí, absolutamente. Rosana, y nosotros. yo debo despedir Sí, ya la entrevista, pero sí quiero que me diga, él, según el reporte de nuestro periodista Alejandro Rincón, que estuvo allí en la audiencia de condena, dice: yo no cometí los delitos por los que fui acusado. ¿Usted le cree? Pues a mí me parece que le creo más al sistema de justicia norteamericano que a García Luna. Nada más lo pongo así. Porque, bueno, Rosana Juárez Parra, reaccionando a esto, la última información que estábamos recibiendo desde Nueva York, la condena a 38 años de prisión para el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Gracias por estar con nosotros, Rosana. Saludos en México.